me tendrá que soportar nuevamente un ratito. Vamos a hablar de algo inusual. Inusual porque en vez de hablar de todos los problemas del reaseguro a nivel internacional, desde el punto de vista del reasegurador, con todo lo que estamos viendo prácticamente hasta su expuesto, y cuando tenga la presentación de Marcelo Rodríguez como broker de reaseguro, va a ver todos los aspectos vinculados con el reaseguro internacional. No solamente desde el punto de vista del broker, sino también desde el punto de vista de la actividad reaseguradora en general. Yo me he tomado el trabajo de hacer una recopilación histórica del reaseguro y después poniendo énfasis en lo que ocurrió en América Latina en los últimos, digamos, 60 años. De la creación del INDE para acá, o un poco antes también. Sabemos que el reaseguro es una transferencia de riesgo, y es un seguro de segundo grado. No tenemos el seguro, pero el reaseguro es seguro del seguro, como ustedes decir. Bueno, el primer antecedente que data de una transferencia de riesgo data del siglo VI a.C. Antes de Cristo había transferencia de riesgo. Sí, data de la transferencia de riesgo es tan antigua como el circo romano. Entonces no se puede protestar esto. No. El siglo VI a.C., la transferencia de riesgos es tan antigua como el circo romano. Digo por qué, porque el circo romano es donde comienzan las apuestas. Ya había apuestas, todavía tenemos apuestas en el fútbol, en todos lados, pero ya en la época del circo romano, quién ganaba y quién perdía, quién moría y quién se salvaba, se apostaba en las luchas. Y siempre había capitalistas que eran los que tomaban las apuestas. Como ocurre también con la quiniela, cuando un capitalista recibe mucha carga de un número, de una apuesta determinada, suele transferirle parte de las apuestas a otro capitalista que está menos expuesto. Y ahí se generaba, digamos, una transferencia de riesgo. O sea que la primera manifestación de transferencia de riesgo ocurre desde aquella época. Pero claro, esto no tiene nada que ver con el reaseguro. La primera manifestación como antecedente del reaseguro surge justamente de la actividad marítima, que fue la esencia del seguro y del reaseguro del pasado. En el año 1370 tenemos el primer antecedente de una operación de reaseguro vinculada con un transporte de casco, una aventura marítima de un barco que iba, digamos, de Europa, del Mediterráneo a las Indias, y que durante el viaje estaba expuesto a distintos riesgos, porque evidentemente no era lo mismo navegar por el Mediterráneo que navegar por el Atlántico y cruzar el Cabo de Oro. Había otras exposiciones. Entonces hubo algunos que cubrieron la primera parte del riesgo y la segunda parte más expuesta se la transfirieron a otros aseguradores. Esa fue, mejor dicho, otro asegurador, yo digo otro asegurador, porque en aquella época no existía el reaseguro, sino que las transferencias de riesgo se hacían entre compañías aseguradoras o entre capitalistas, como ahorradores que tomaban riesgos. El hecho más importante que genera una importancia del reaseguro es el incendio de Londres. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, inclusive los libros de Shakespeare lo mencionan. En el año 1666 en Londres se produce un importantísimo incendio que afectó innumerables riesgos. Algunos consideran que este incendio fue provocado, otros que no. Bueno, pero la realidad es que
En ese momento imperaba la peste bubónica y algunos consideraban que para terminar con la peste bubónica había que provocar un gran incendio, principalmente en los puertos de Londres. Este incendio afectó muchísimos riesgos y afectó a compañías con innumerables riesgos similares, digamos, que estaban participando, con lo cual afectó violentamente su solvencia, porque la transferencia de riesgo que existía en ese momento era relativa entre aseguradoras, y esto significó la quiebra de muchas compañías aseguradoras en Inglaterra. Ahí, evidentemente, surge la idea de que tiene que existir una verdadera transferencia genuina, tiene que haber capacidad para transferir estos riesgos de características catastróficas. En 1688 se crea el Café de Lloyds. Recuerdan ustedes muy bien que el Café de Lloyds inicialmente se reunían para hacer transacciones de transporte de mercaderías marítimas. En ese momento, justamente, ahí ya se empezaron a concretar las operaciones también de transferencia de riesgos, no solamente de seguros, sino también de la creación de la primera reaseguradora internacional, digamos, data del año 1852. En Alemania se crea la Cornish Group o Londres, que fue la primera reaseguradora internacional. En 1874, ya inmediatamente, empezamos a ver que aparecen otras reaseguradoras muy importantes, algunas que existen hasta ahora. Por ejemplo, Swiss Re en 1874, Munich Re en 1884 y Mercantil General en 1907. Sucesivamente tenemos una reaseguradora suiza, una reaseguradora alemana y una reaseguradora inglesa. De estas tres, hay dos que subsisten, que son la Swiss Re y la Munich Re, y Mercantil General, que ha desaparecido y fue absorbida, si no me equivoco, hace tiempo por la Swiss Re. Pero luego de tener problemas, ¿no? Comienza en 1880 en Inglaterra el desarrollo del reaseguro no proporcional, porque anteriormente todo el reaseguro era proporcional, era parte del riesgo uno a otro. Esta modalidad no proporcional, el famoso exceso de pérdida, evidentemente tiene una característica diferente, que se trabaja ya con un efecto, digamos, financiero, donde la compañía asume una parte del siniestro y recupera el exceso de ese monto. Evidentemente los costos también son diferentes, ¿no? En el proporcional tenemos tasa de reaseguro, como una prima de seguros, y en los proporcionales se cede un porcentaje de la prima original. A nivel internacional, el reaseguro ha sufrido varios impactos. El primero de ellos fue la Primera Guerra Mundial, en 1914. Siempre los actos bélicos complican la economía de los países, sin duda, y también la actividad aseguradora y reaseguradora. En el 39 tenemos la Segunda Guerra Mundial, también con otros efectos. La Segunda Guerra Mundial produjo cosas más importantes sobre las compañías aseguradoras, porque la excesiva cantidad de muertos, a veces en algunos países, significó que los gobiernos contemplaran cómo resarcir a las familias de los fallecidos de alguna manera con una remuneración que podría estar a través del seguro de vida o no. Pero esto sí tuvo consecuencias, que fue muy importante, porque en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se nacionaliza el seguro en Francia. Este es un hecho importantísimo, que un país de Europa haya nacionalizado el seguro. ¿Y saben por qué en Francia se nacionalizó el seguro? Justamente para posibilitar indemnizaciones a los heridos de guerra o fallecidos de guerra.
o sea, el seguro estatal ha contribuido a resarcir daños de heridos de guerra o asesinos. Y eso lo podía hacer justamente nacionalizando seguros. Esto tuvo un impacto en la Argentina. Uno de los impactos en la Argentina fue, bueno, hubo en realidad varias razones para que después de la Segunda Guerra Mundial varios países decidieran nacionalizar el seguro o el raseguro. En Argentina, evidentemente, las razones fueron varias, pero ustedes recordarán la ley 1986, no se me fue la cabeza, la ley famosa de protección de seguros en Argentina, con la cual se crea el INDE, el Instituto Nacional de Reaseguro, que en realidad responde a varios motivos. Algunos generados por algunos aseguradores, porque uno no sabe, pero fueron los aseguradores los que pidieron nacionalizar. Es decir, crear el INDE. El recurso del INDE es una institución originalmente mixta, integrada entre aseguradores y reaseguradores. Justamente el motivo fue que la situación posguerrera simplemente llevaba a la adopción de políticas proteccionistas, justamente de escasez de divisas, y todo esto motivaba a muchos a crear una reaseguradora local que tuviera una capacidad de retención tal de no depender tanto de los mercados internacionales. Bueno, en 1992, en 1990 tenemos el nacimiento de los riegos espaciales, satélites. Ustedes recuerdan que un riego novedoso, la cobertura de los satélites, de la POR y todo esto. Esto generó también una importante necesidad de capacidad, porque eran riegos nuevos, desconocidos, que había que proteger. En 1988 se produce el tricentenario de Lloyds. Lloyds cambia su edificio a su tradicional conocido por todos nosotros. Y también en ese momento ya muchos sindicatos de Lloyds tuvieron problemas y algunos quedaban fuera del trámite del asegurador. Ustedes saben muy bien que la estructura original del Lloyds era justamente a través del sindicato del Lloyds, donde había un NAME que era el responsable del mismo, y como bien se decía, los NAME eran responsables de todo su patrimonio, o sea, por las actividades que desarrollaban. Es decir, el NAME era el propietario del sindicato y tenía un underwriter que era el que conocía el negocio, que hacía la suscripción. Bueno, muchos NAME tuvieron problemas y algunos tuvieron que dejar todo, menos lo que establecía el reglamento del Lloyds, que eran sus utensilios de trabajo, si eran carpinteros, sus herramientas de carpintero, o si eran otra cosa, lo que sea, y más la cama, ¿no? La cama y las cosas necesarias para sobrevivir. Pero lo demás lo perdían todo. Eso llevó también a que se modificara la estructura del Lloyds. Hoy el Lloyds ya prácticamente no tiene sindicatos, son sociedades anónimas que suscriben por cuenta de esas aseguradoras, por lo general muy prestigiosas, y algunos sindicatos pueden quedar, pero muy pocos. En 1992 se produce un hecho muy importante en Europa, que es la apertura total del mercado común europeo, con libertad de radicación y servicio, que significaba que una aseguradora de Alemania podía trabajar sin problemas en Francia y en Alemania, en toda la comunidad europea. En 1996 se produce el proceso de globalización, concentración de mercado, nuevas alternativas de transferencia de riesgo. Por eso conozco los seguros Finito, que decían que Finito era porque era limitado, pero en realidad era más un seguro financiero, parecido, no totalmente igual, pero parecido en estos casos a los que ellos ahora se llaman nuevos seguros estructurales.
Los seguros estructurados, que aparece como una novedad muy importante, que facilita justamente la actividad de las aseguradoras, porque las protege financieramente y respalda su patrimonio. También en este momento aparecieron operaciones similares a estas, o sea que no son tan novedosas. Son novedosas simplemente por algunas adicionales particularidades que se han incorporado. Pero la esencia es, por ejemplo, hacer coberturas donde se establece una prima que cubre siniestros a partir de un monto determinado, pues podría ser una prioridad, pero que esa prima se paga en 5 años, mientras que los siniestros que caen se pagan inmediatamente que superan la prioridad. Con lo cual, a través del tiempo, es decir, la compañía de seguros, si bien paga una prima que es la quinta parte, digamos, de los 5 años de cobertura, paga menos de prima, pero puede tener recupero de siniestros totales. Pero hay un detalle muy importante: la cobertura nunca es más de un monto determinado y la prima escasamente es 10% abajo de ese monto, la prima total. Con lo cual, el asegurador, en el peor de los casos, va a perder el 10%. Pero, por lo menos durante 5 años, tuvieron una importante ayuda financiera. También hay participación de utilidades que se calcula justamente en las posibilidades de inversión de ese dinero y la renta que pueda obtenerse como inversión. Bueno, estos son los modelos no estructurados que vienen ahora, con algunas variantes, pero estos mismos ya existían en aquella época. Y en esa época, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrió que algunas de estas características de los seguros financieros no tenían genuina transferencia de riesgo. Con lo cual, en algún momento intervinieron los organismos de control diciendo que esos no eran los seguros genuinos y cuestionaron alguna de estas coberturas. A lo cual luego le introdujeron algunas variantes y modificaciones para que existiera cierta medida de transferencia de riesgo, por lo cual algunas de estas modalidades fueron aceptadas por los organismos de control. Esto no solamente ocurrió en la Argentina, sino que ocurrió también en otros países, ¿no? No es nuevo, aunque también hubo otras operaciones no tan legítimas que no voy a referir en este momento. Bueno, desde mediados de la década del 50 comienza el desarrollo de los seguros modernos, ¿no? Comunicaciones instantáneas, computación, métodos de cobertura, nueva tecnología que requiere cobertura, riesgos zumbos, agrupados, etc. Es decir, yo trabajé en el INDER. Yo vengo del INDER y hace muchos años, tuve 15 años en el INDER. Empecé como empleado inicial y terminé como subgerente general. Más de uno de los que están acá son testigos de eso. Y en aquella época, al principio, con el INDER trabajábamos con el Telex, colocábamos todo con Telex. ¿Qué sabe lo que era el Telex? Tomémoslo en cuenta con lo que ocurre hoy, y es el día y la noche. En el Telex había que transcribir todas las condiciones en una cinta perforada, y luego esa cinta perforada se procedía a una comunicación telefónica con el aparato del Telex y se transmitía toda la información con esa cinta perforada. Tenía que tener un operador de Telex para mandar las cosas, y evidentemente la información no era la misma. Esta información luego fue superada con el fax. El fax, evidentemente, era copia de los textos originales que la aseguradora le mandaba a los aseguradores. O sea que eso simplificó la cosa. Y luego, más aún, la simplificación, cuando viene Internet, es total. A los eventos de hoy, todo esto que ha simplificado totalmente la comunicación. Pero en aquella época tenían que escuchar ustedes. En el siglo XXI produjo un hecho muy importante que modificó toda la filosofía y la estructura del aseguro por la insospechada acumulación de riesgos.
que fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas, un nuevo enfoque de la exposición. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Se impactaron sin número de riesgos diferentes. Vida, accidentes de trabajo, incendio, todos los riesgos que ustedes puedan pensar, prácticamente se produjeron en un hecho. Donde se afectaron aviones, se afectaron edificios, se afectó el todo. Evidentemente eso cambia la filosofía, justamente, si bien la exposición al riesgo siempre ha sido un factor esencial en la determinación de las condiciones de los seguros, en este caso había que empezar a segmentizar riesgos para tener una cobertura necesariamente adecuada con tarifas especiales y todo. Pero más que nada en los riesgos que busqué, con coberturas que cubren varios riesgos simultáneamente. Uno siempre se basó en estos temas sobre el primer riesgo, digamos, la exposición al riesgo real que uno podía tener, con la pérdida máxima probable, pero estos conceptos, justamente con el tema del resultado de las Torres Gemelas, se perdieron totalmente. Por ejemplo, pensamos en un seguro técnico. ¿Cuántos riesgos cubrimos en una obra de construcción y montaje? Simultáneamente, diferentes. No pensamos que todos van a ocurrir simultáneamente. Tenemos una segmentación de sumas aseguradas por riesgo, pero pensamos que va a haber una explosión, va a haber un incendio, va a haber una responsabilidad civil cruzada, algún tipo de riesgo independientemente, no la suma de todas esas cosas. Bueno, en 2012 a 2014 crece la inclusión de los mercados de capitales en la capacidad del seguro internacional. Saben que hoy están metidos en el aseguro, vemos que en la IDS, los riesgos catastróficos, realmente son absorbidos en gran medida por los aseguradores, pero también con parte del mercado de capitales a través de los bonos catastróficos. En el 2016, influencia del avance tecnológico en seguros y no seguros. Tenemos Big Data, Cyber Risk, Blockchain, innovación en servicios y productos. Bueno, y yo agregué algo para la actualidad, que me quedé corto porque desde la actualidad hay muchos cambios, muchas cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos con los viajes al espacio. Primero cubríamos satélites, ahora vamos a tener que cubrir viajes al espacio, turísticos, o no sé qué. Avances de la digitalización, la inteligencia artificial generativa, los chatbots. Es impresionante los chatbots. Yo creo que con el tiempo no vamos a hacer esto. Vamos a sentarnos ahí todos, vamos a poner un chatbot y cada uno hará la pregunta que considera pertinente y el chatbot se la va a contestar con una precisión espectacular. Yo he hecho la experiencia, que lo vamos a ver a la tarde, cuando estemos en los paneles de la mesa redonda, sobre qué piensa el chatbot de los paramétricos. ¿Cómo define el chatbot a los paramétricos? Se van a sorprender cuando lo escuchen. ¿Cómo define el chatbot a los nuevos reaseguros estructurados? Se van a sorprender también. ¿Cómo el chatbot compara los nuevos reaseguros estructurados con el paramétrico? Se van a sorprender también. Bueno, y así innumerables preguntas con respuestas perfectas. ¿Te lo garantizo? Bueno, esto es lo que viene, lo que viene. Eso ayuda muchísimo a manejar el negocio y a aprender. El impacto del cambio del calentamiento global. Bueno, todas estas inundaciones que hemos tenido en Argentina y en otros países también de América Latina son consecuencias del calentamiento global. Uno se habla del cambio climático, pero más que nada el calentamiento global. El calentamiento global tiene que ver también con el tema del carbono. Tema que vamos a tratar también en la tarde. Riesgos políticos.
y sociales acentuados, inflación social, acciones bélicas en Europa, Oriente, Medio Oriente y Asia, guerra comercial provocada ahora por el tema de los aranceles y tantas otras cosas más que son de actualidad que afectan el negocio. Bueno, vamos a ver Latinoamérica rápidamente. ¿Qué pasó en América Latina? En 1911 se crea el Banco de Seguro del Estado de Uruguay, que es una institución de seguro, pero que hacía todo. Entidad monopólica de Uruguay, se crea en 1911. En 1927 se crea la Caja de la Aseguradora de Chile, que hoy es Mapfre. La compró Mapfre hace rato. En 1939 se crea el Instituto de Reaseguros de Brasil, mixto. 51% capital estatal, 49% capital privado, formado por las aseguradoras de Brasil. 1939, antes que Lindner. 1947, creación del Instituto Mixto de Reaseguro, que se llamaba IMAR. Así nació Lindner de Argentina, como IMAR, Instituto Mixto. ¿Por qué? Porque justamente, como decía anteriormente, fueron las compañías de seguro argentinas las que pidieron la creación de Lindner. Las grandes aseguradoras argentinas le pidieron al gobierno la creación de Lindner. Y hicieron mejor dicho, un IMAR, un Lindner mixto. 51% estatal, 49% privado. Con el monopolio de algunos ramos, no de todos. Empezamos con incendios, empezamos con, creo que, riegos agrícolas y riegos del tabaco, y algunos no. Todavía no automóvil, automóvil después. En 1960 se crea la aseguradora Patria de México y también Alianza de México. Aquí hay algunos que están por ahí, que estaba en la Alianza de México, que luego estuvo también en la Argentina, que en la década del 90 vinieron varios a la Argentina. La Suiza de Seguro, la Mucha amplió su cartera, todos, en épocas de estabilidad, y con el 1 a 1 la Argentina era mucho más atractiva, y todos venían. No hablemos de lo que pasó con el seguro de vida, ¿no? Que con las APP. Bueno, la aseguradora Patria y Alianza de México se crean en México en 1960. De estas, la aseguradora Patria subsiste, es una aseguradora importante, yo diría que es una de las más importantes aseguradoras de América Latina, junto con, bueno, el líder de Brasil, y ahora tenemos otra en Brasil que está trabajando bastante, que es Austral. En 1965 se crea la aseguradora de Colombia. Esta aseguradora también fue comprada por la Suiza, otra aseguradora que fue comprada con la Suiza posteriormente. En 1970 se desarrolla un polo de reaseguro en Panamá. Varias aseguradoras se constituyen en Panamá. Panamá daba muchas facilidades para la creación de aseguradoras, inclusive cautivas, con beneficios impositivos, y bueno, se fueron generando unas cuantas aseguradoras en Panamá. Y se creó un polo de reaseguro. Creación de varias aseguradoras en Venezuela. Venezuela también, en el año 1971, entre 70, 71, 72, se crean como 5 o 6 aseguradoras en Venezuela. Delta, Orinoco, Red, Internacional, Revisa Red y en 1975 se crea la aseguradora peruana. Fíjense cómo cada país se fue generando una aseguradora. La creación de la aseguradora peruana. En 1975 también se crea la aseguradora boliviana de Abol. En 1975 comienzan los encuentros de los aseguradores latinoamericanos. O sea que los aseguradores de América Latina se comienzan a reunir para ver si pueden generar una capacidad latinoamericana. Yo tuve la suerte de poder participar en estos encuentros.
Yo fui presidente de Arena, pero después de Arena y después, faltan 3 años más. Bueno, comienzan los circuitos de reasegurados de mercado, donde todas las aseguradoras de América Latina se reunían en un encuentro donde intercambiaban experiencias y negocios también. Se crea justamente como consecuencia lo que se llamó el pool andino. El pool andino era un pool integrado justamente que nace dentro de la Asociación de Reaseguradores Latinoamericanos, que era para aceptar reaseguros de incendio, pero incendio con terremoto. Porque incendio sin terremoto en América Latina, olvidate. Argentina puede hacerlo, pero los países que están expuestos a terremotos tienen terremotos de incendio. Bueno, después les voy a contar que este pool andino, no les cuento nada, duró 8 años, o 10. Hubo un terremoto en Colombia, un terremoto en México, y los 2 terremotos liquidados del pool andino. Bueno, problemas de capital, justamente. Bueno, creación de la Asociación de Reaseguradores Latinoamericanos, ARELA, justamente. ARELA fue la Asociación de Reaseguradores que se creó en el año 1901, su estatuto se constituyó en Chile. El primer presidente fue el chileno, el segundo presidente fue el brasilero, y el tercer presidente fui yo, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque en Argentina teníamos un círculo de reaseguradores argentinos. ¿Qué pasó en la Argentina en esa época? Es decir, las compañías aseguradoras, antes que no estaban tan reguladas como ahora, con la Superintendencia de Seguros, en aquella época, cuando estaba el INDER, el reaseguro prácticamente no estaba legislado. Y las compañías de seguros podían aceptar reaseguros del exterior. No tenían inhibiciones para aceptar reaseguros del exterior, estaban en su estatuto. Es decir, tengan 10 pesos de capital o 2 millones, podían aceptar reaseguros del exterior. Entonces muchas aseguradoras, y algunas que eran también aseguradoras, pero muchas aseguradoras consideraban que había que incursionar en el negocio del reaseguro internacional. ¿Por qué? Porque siempre estaba la expectativa de la disolución del INDER. Y querían estar preparadas para estar en el negocio internacional. Estoy hablando del año 1981, ¿no? Estas cosas pasan después, en la década del 90. Entonces, secundarias empezaron a aceptar negocios internacionales, suscriptores. A mí me tocó también entrar en la suscripción del reaseguro internacional. Yo ya lo hacía desde el INDER, porque el INDER tenía un comité de aceptación de los seguros internacionales, donde venía toda la resaca del mundo, digamos, porque normalmente los negocios buenos se colocan en Londres o en otros lugares, y lo que viene al INDER o lo que viene a la Argentina para suscribir es de segunda línea. Pula, ¿qué te parece al respecto? Es así, ¿no? Bueno, Pula es de mi época. Bueno, esta es una experiencia bastante negativa, ¿eh? Tanto para el INDER como para todos los que entraron en el negocio de la seguridad internacional. Hay que tener mucha cautela cuando se entra en el negocio internacional. Y yo siempre pensé que de la única manera que uno podía trabajar en el negocio internacional, principalmente en América Latina, porque yo ni siquiera me aventuro al negocio norteamericano, que tiene mucho volumen de prima, pero también tiene mucha exposición. Es el negocio directo, o sea, trabajar directamente con la compañía de seguros como un asegurador cualquiera, que acepta riesgo, o a través de un broker reconocido, pero con compañías legítimamente constituidas, que trabajan bien, que tienen buenos resultados, y todo eso. La selección de riesgos, ¿no? Antes de suscribir. Bueno, reducción del monopolio del INDER. Bueno, llegamos al año 1990 y la Argentina, bueno, por lo que viene, privatizaciones, todo lo que nosotros sabemos, y al INDER le tocó la suya. ¿Por qué? Porque el INDER era deficitario. Ahora tenemos que hacer la pregunta de por qué el INDER era deficitario. ¿Cómo una entidad monopólica puede llegar a ser deficitaria? Y aquí
entramos en el problema de Argentina. ¿Cuál es el problema de Argentina? Subsidios y corrupción. Son las dos cosas que ocurrieron en el INDER. Subsidios y corrupción. ¿Corrupción en qué? Corrupción en liquidar siniestros graduados, en liquidar siniestros cuando las compañías les mandaban todos los juicios al 98%, sin importarles si negociaban o no negociaban en tiempo oportuno, porque los abogados hacían pingües fortunas de honorarios. Y bueno, cuando uno no controla todo ese tipo de cosas, que sí controlan hoy los aseguradores, evidentemente el resultado va a terminar mal, aunque tengas el monopolio. Gestión de negocio. Bueno, la primera medida fue gradual, o sea que se reduce el monopolio al 60%. No, le viene bien a todos recordar un poco de todo esto, ¿no? Esta es la historia de los seguros argentinos. En el 92 se produce la disolución total, cierre del INDER, liquidación del INDER, bueno, con un pasivo bastante frondoso, donde muchas compañías tenían que recuperar importante cantidad de siniestros. Y también con una cola muy larga de todas las aceptaciones del aseguro del exterior. Que creo que todavía está vigente la cosa, no sé si pagaron o no pagaron, pero me parece que el tema ahora está en manos de economía y si no me equivoco todavía hay cosas pendientes. Pero ¿qué pasa a partir del 95? Miren, ¿qué va? ¿Qué pasa? Pasa lo del INDER. En el 95 se liquida la Reserva Peruana. ¿Cuántos años peruana la Reserva Peruana? 15 años. 15 años. En el 96 se liquida la aseguradora boliviana. También, ¿cuántos años duraron? O sea, la pregunta es también ¿por qué estas compañías? Bueno, por lo mismo que les dije antes con el INDER, porque los manejos no fueron genuinos, no fueron buenos, no fueron buenas administraciones, y todas esas cosas, evidentemente, cuando uno no tiene suficiente capital, no aguantan y en un momento explotan. También, ya las aseguradoras empezaban a comprar. 2013, 2018, privatización del Instituto Nacional de Brasil, un proceso lo de Brasil, un proceso muy interesante porque fue casi simultáneo con lo de Argentina, pero digamos simultáneo con Argentina, me refiero a cuando se incorporan las aseguradoras locales, ¿no? En el 2002, en Brasil justamente poco a poco se fue privatizando una entidad mixta como el IRB de Brasil, que era la principal aseguradora del mundo, de América Latina, y bueno, también el gobierno, en ese gobierno en el momento gobernaba Lula, con el gobierno de Lula se produce la privatización de Brasil. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros fueron comprando, también compró el Banco de Brasil, con una importante cantidad de porcentajes. Pero simultáneamente, ¿qué pasó? El mercado se abrió y se crearon las aseguradoras locales. Lo mismo que hicimos en Argentina. Con las aseguradoras locales se hizo también. ¿Qué pasó en Brasil? Se constituyeron muchas aseguradoras locales. No tengo la lista que la tarde la voy a pasar. Pero ninguna de ellas comenzó con menos de $30 millones de patrimonio neto. 30 millones de dólares mínimo. Hoy la mayoría tiene que haber 40 o 50, porque es flexible. Hay algunas que tienen 100, hay algunas que tienen 150. Esas son las genuinas aseguradoras de Brasil, las locales, que retroceden, por supuesto. Muy distinto a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina tenemos aseguradoras locales con escaso capital, con reserva de mercado. En Brasil hubo al principio reserva de mercado, pero hoy no hay cero reserva de mercado. Pero sin embargo, el Instituto de Reserva de Brasil sigue siendo el número uno. Sigue siendo la número uno de las aseguradoras locales. Por supuesto que han crecido mucho las otras, ¿no?
Mafre es la segunda. Mafre es una aseguradora muy penetrante en el mercado de supermercados. Bueno, esto viene todo lo de Argentina ahora, y lo que puedo decir es que, bueno, que el IMAR comienza sus operaciones en el año 1948, que en 52 se transforma el INDER, Instituto Nacional, nacionaliza con el gobierno de Perón, que en el 52 el INDER empieza a trabajar en automóviles, recién ahí el monopolio de automóviles comienza en el 52. En el 75 el INDER monopoliza todos los ramos, con la presidencia de Crespo Montes, menos caución quedó un poco al costado porque existía el concepto de que el Estado no debería garantizar al Estado, ¿no? Las obras públicas. Pero eso se dejó de costado y al año siguiente también se monopolizó caución. En 1991, como dije antes, aparece la primera reaseguradora local. Cuando ya teníamos el mercado abierto, estaba abriendo, en el 91, que ya estaba disolviendo el INDER, se permite la incorporación de reaseguradoras locales. La única reaseguradora local que se instala en esa etapa de reaseguro libre fue General Re. Pero qué grande que paradójicamente cierran sus actividades General Re cuando un año antes de que se establezca el nuevo régimen de reaseguro implementado en el 2011, ¿no? Bueno, un nuevo marco regulatorio de reaseguro argentino a través de la resolución. Bueno, yo con esto creo que más o menos hemos dado un panorama bastante interesante. Yo quiero solamente hablar de esto, cuáles fueron los fundamentos de la creación de las aseguradoras locales, que fue primero fue la prohibición de asegurar en extranjero todo lo que establecía la ley 2988, o sea, proteger la ley, darle mayor consistencia a la ley 2988, que fue la creación del INDER. Adecuar los mecanismos de control para garantizar la solvencia de los aseguradores, favorecer la integración y armonización con el Mercosur, establecer un marco para corredores de reaseguro y informar operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto fue el basamento que dio lugar a la modificación del 2011 y a la creación de las aseguradoras. Bueno, después podemos analizar tranquilamente si estas cosas se han cumplido, que sí y que no, porque hay de todo un poco, pero sí es cierto que pongamos énfasis en el negocio argentino, que sin duda es uno de los mejores de América Latina. Muchas gracias.